Nosotros hemos visto, hermanos, en la sección ah, anterior, ah, que aquellos que quedan cortos de la salvación que es prometida por Dios pueden parecer cristianos genuinos, ¿verdad? No todo el mundo, hablamos de la semana pasada del descanso de Dios, y no todo el mundo llega a ese descanso de Dios. Hay muchos en la iglesia que se creen que están en el descanso de Dios, pero realmente no están en el descanso de Dios. Y esas son la gente que Él está escribiendo. Él está escribiendo la carta a la iglesia, pero no le está escribiendo a los que son verdaderos creyentes, pero le está escribiendo a todos, porque la cosa es que nunca uno sabe quién es quién. Y es el propósito de especialmente esta sección. Él está dando advertencias a las personas que se profesan ser cristianos. Él no está hablando a los paganos, Él no está hablando a la gente que no conocen a Dios actualmente afuera en el mundo, porque mucha gente piensa eso. No, Él está hablándole a personas en la iglesia. Hay unos que piensan eso porque tienen, tienen otras ideas, pero eso entramos en el capítulo 6. Pero quiero que vea que Él está hablándole a estas personas. Son personas que son cristianos y que no son verdaderos. Y nuestro Jesús también habló de esto. Esto no es algo original que sale ahora, esta enseñanza, que todo que dice que sigue a Cristo, sigue a Cristo. Jesucristo también, en muchas de sus parábolas en Mateo, Él habló sobre esto, 1 y 2 y 3. Yo creo que como 6 o 7 parábolas que Él habla de la misma situación. Y quiero mencionar una de ellas específicamente porque Él explicó esta parábola. El Señor en Mateo 13, del 1 al 9, Él nos da la parábola del sembrador. Y muchas gentes no entienden de lo que Él está hablando aquí, pero Él está hablando de la salvación. Y vamos a leer, okay, teniendo en mente que Él está hablando de la salvación. Mateo 13, del 1 al 9, dice la palabra de Dios: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó en la orilla del mar. Y se congregaron junto a grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. La otra parte cayeron en la tierra buena y dio fruto, algunas semillas en 100 por 1, otras por 60 y otras por 30. El que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. Ahora, Él explica eso, él dice eso, y seguimos leyendo. Ellos, otra vez, ¿qué está diciendo con eso? Y Él explica un poquito después. Ahora vamos a comenzar en el 18. Y aquí Él les da una explicación de lo que Él terminó de decir. Ustedes pues, en el 18, 18. Ustedes pues escuchan la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no le entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Hay personas que escuchan la palabra de Dios y dice que el maligno, que Satanás, viene y arrebata otra vez lo que uno terminó de escuchar. Este es aquel que se sembró la semilla junto al camino.
Aquel a quien se sembró a la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Hemos visto eso, ¿no? Hay gente que viene a la iglesia, reciben la palabra con gozo y quieren, ¿cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción y la persecución, enseguida se aparta de ella. Y hemos visto esto también, ¿no? Personas que dicen que aman a Cristo, pero cuando vienen los problemas, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está? Y de que estas personas vienen y se van después de tiempo. Y aquel en el 22, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y tú ves que esta persona, que el mundo otra vez lo sacó. Y hemos visto también que hay muchos que vienen a la iglesia y después de tiempo el mundo caen en fornicación o caen en un pecado y el mundo los ala para atrás. En el 23 él dice, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, la entiende, y mira esta parte es importante, sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 70 y otro a 30% por uno. Entonces tú ves que el verdadero creyente oye la palabra, entiende. Y el resultado de esa persona no es que se va, es que da fruto, crece, es productivo. Y eso es muy importante. Y lo que queremos saber hoy es que podemos nosotros, o debemos nosotros probar nuestra fe y estar seguros que somos de Él. La Biblia lo pide, hermanos. No te engañes tú mismo, dice la palabra de Dios. Su enseñanza es claro. Muchos afirman a ser seguidores de Cristo, pero no todos lo son. Ustedes, es interesante que yo he escuchado que muchos mis seminarios donde van pastores a estudiar a ser pastores, yo he escuchado que muchos de esos seminarios, personas que no son cristianas, van a seminarios para ser pastores y vienen a conocer al Señor en los seminarios. Toda su vida estaba engañado de lo que ellos eran y querían hacer algo que otra vez, gloria a Dios que ellos vinieron al Señor, pero ellos iban a prepararse para hacer algo que no estaban ellos llamados a hacer. Y cuántas personas no vienen al Señor. Tenemos que entender eso, hermanos. Pero tristemente, tales personas que no dan fruto, son personas que son excluidos de la eternidad con Dios. Estos textos son difíciles, ¿no? Uno para poder absorberlos, porque nos está cuestionando a nosotros nuestra fe, ¿no? Nos está diciendo, Él está hablando a una iglesia. La carta es para una iglesia y, supuestamente los que están ahí conocen al Señor, pero Él está diciendo no todos lo conocen. Y yo le estoy hablando a ustedes, que el Espíritu Santo se revele a ustedes. Es un tema, otra vez, que estoy seguro que nunca han escuchado ustedes estos tipos de mensajes, ¿no? Está loco el pastor hablando que quiere que seamos cristianos, pero ahora está diciendo que no somos cristianos. No es lo que está diciendo, es lo que está diciendo que uno esté seguro de su fe, que esté probando su fe, que esté caminando. Y vamos a ver un poquito más de eso después. Primer punto, ¿cómo hacemos eso? Primero, esforcemos entrar en su descanso. Tenemos que esforzarnos, dedicarnos a entrar a su descanso. Mira lo que es el 14, el 11, dice, por tanto, esforcémonos por entrar por el reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. La última parte, de qué él está hablando, que
y uno está siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Recuerda que empieza con por tanto nos está apuntando atrás de lo que terminamos de nosotros leer o predicar la semana pasada. Él está hablando de Israel aquí. Israel dice que no caigamos en la desobediencia de ellos. Otra vez, esforcémonos a entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de esa desobediencia. ¿Y qué fue el ejemplo de ellos? Fue desobediencia. Ellos no creyeron, ellos no tenían fe en la palabra de Dios. Dios le prometió una promesa y ellos sabían lo que él dice, ellos entendían, ellos estaban en la tierra, Dios los sacó de Egipto y les dio la promesa y ellos no recibieron por fe. Y como resultado, murieron en el desierto, hermanos. Las escrituras, hermanos, están llenas de promesas de Dios. Y esto es lo que es el punto clave aquí, que Dios nos habla hoy a nosotros en su palabra. Y sus palabras están en la palabra de Dios. Dios no habla directamente, hermanos. Y muchos de nosotros somos como los israelitas. Leemos la palabra, pero no creemos lo que dice la palabra. Porque si creamos lo que dice la palabra, estuviéramos haciendo lo que pide la palabra, ¿no? Y muchas veces nosotros somos igualmente desobedientes a ellos. Ahora, ¿yo puedo seguir viviendo una vida desobediente a Cristo? No, porque soy hijo de Dios. Mira lo que dice segunda de Pedro cuando habla de las promesas. Segunda de Pedro 1:4 dice, 1 Pedro 1:4 dice, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a través de la palabra, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Amén, ¿no? A través de la palabra nosotros podemos conocer las preciosas promesas de Dios. ¿Qué es el problema, hermanos? ¿Por qué no conocemos o aceptamos las promesas de Dios y confiamos en Él? Porque no conocemos la palabra. Escuchamos lo que dice alguien por televisión o lo que dice el pastor, pero no leemos la palabra para nosotros mismos. Si yo voy a confiar en lo que dice Dios, yo tengo que estar leyendo la palabra de Dios para entender lo que Él quiere que yo sepa y que yo vive. Pero muchos de nosotros no tomamos tiempos diarios con Dios. Pero queremos la promesa sin el trabajo de escudriñar las palabras. Por eso dice aquí la palabra de Dios que esforcémonos. No es algo que es natural. Para el cristiano debe de ser natural. Es lo que está diciendo. Debe de ser natural para el creyente. Amén. Debemos de también entender lo que dice sus promesas. También quiero que miren a Santiago 4:3. Dice la palabra, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Sí, estaba mirando este texto, es que la persona que no conoce la palabra o la persona que no conoce a Dios, siempre va a pedir para lo que él desea. Y eso es una prueba para nosotros que no conocemos la palabra de Dios, no conocemos las promesas de Dios. Porque nosotros Él dice, no paremos de orar, ¿verdad? Orar sin cesar. Y debemos de lo que Él pide, otra vez, Él lo cumplirá. Y mucha gente dice, wow, yo quiero un carro nuevo. La cosa es que tenemos que pedir las cosas a través de la voluntad de Él. Cuando yo estoy conectado a la voluntad de Dios,
lo que yo pido está conectado a lo que Él desea para mí. Porque yo pienso, los pensamientos míos son los pensamientos de Él. So, yo puedo deleitarme yo en las cosas del Señor y pedir otra vez lo que desea porque mi deseo es glorificarlo y honrarlo a Él. Es diferente que yo quiero otro carro, quiero una casa, y a veces los deseos son, y no es que no debemos de orar por esas cosas, pero eso no debe ser lo que nos domine nosotros, hermanos, porque debemos de orar por todo. Pero la cosa es cuando uno escucha a personas y siempre están pidiendo cosas que son materialistas. Y cómo es que tú eres cristiano y puedes seguir y nunca estás pensando en tu alma, en tu crecimiento y tu relación con Dios, y nunca hay conversación de eso. Y eso es un red flag, que hay un problema en tu vida espiritual. Amén. También vi esta historia, quería mencionarla. Dice, hay momentos en que el líder de un maratón, habiendo superado a sus rivales, colapsa de agotamiento a la vista de la línea de meta. Él nunca completa la carrera y la corona se la dan a otro. Asimismo, es para aquellos que su profesión no está fundamentada en una fe genuina al Señor Jesucristo. Estas personas siguen el mismo ejemplo de desobediencia, como dice aquí la palabra, como Israel, y nunca llegan a la meta. La meta aquí es el descanso en Cristo, y nunca llegan ahí. Eso tú ves, y eso como la historia, la parábola de la semilla, que hay muchas razones, pero hay algunos que se ven, tú lo ves bien a vivos en la iglesia y siempre quieren servir, y por eso es bueno siempre esperar a ver quién es una persona, porque la persona demuestra quién es él a través del tiempo, no rápido, porque muchas personas están bien animadas y yo voy a hacer esto y esto, pero tú le pides que haga algo y a veces lo hacen al principio, después de unos meses, porque esto no ¿quién está haciendo esto? Y uno corre a través de las emociones, pero cuando uno está guiado por el Espíritu Santo, es que uno entiende que no lo está haciendo para ser honrado o mirado, lo hace porque tiene un deseo de servir a Dios, ¿no? Mira lo que dice Pedro cuando se habla de la diligencia. Dice en 2 Pedro 1, 5 al 11, dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añaden a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Hermanos, es trabajo, ¿no? Todas esas cosas listas no es algo que uno tiene naturalmente. Uno tiene que trabajar para cada uno de estos, a trabajar espiritual, hermanos. No está hablando de obras externas, está hablando hay una obra, hay un trabajo espiritual que uno tiene que hacer. Las cosas no pasan otra vez estáticamente. No soy cristiano, ahora yo de todos mis deseos son hacer lo bueno, nunca hago lo malo, soy perfecto. No podemos pensar así, porque no es lo que está enseñando. Él dice aquí con toda diligencia. Tenemos que tener eso, es algo que tenemos que hacer en fe, pero hay una parte en el crecimiento del cristiano. Y si tú estás mirándote a ti mismo y tú no estás haciendo estas cosas, tienes que preguntarte ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo estos deseos? Dice pues a la virtud, el 8, pues estas virtudes es estar en ustedes y abundar, no dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos ociosos o estériles
en el verdadero conocimiento de nuestro Señor. Porque otra vez, si no estoy creciendo en esto, después estoy estéril en mi conocimiento. Otra vez, una persona que está estéril no está creciendo. En el 9, porque el que carece de estas virtudes es que ciego y corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para ser firmes en su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que nosotros tener diligencia y en nuestro crecimiento. La santificación, hermanos, son dos partes. Yo no puedo crecer sin el Espíritu Santo, pero sin yo ser mi parte, el Espíritu Santo no me va a ayudar a crecer. Yo tengo que poner mi esfuerzo y el Espíritu Santo me va a ayudar y guiar, me acuerdo por la mano y me va a guiar en cómo crecer y lo que tengo que hacer para crecer. Pero hay una parte, no estamos hablando de la salvación, estamos hablando del crecimiento. Y si otra vez, la idea aquí es si tú no estás haciendo estas cosas, tú estás estéril, no está creciendo. Otra vez, ya te ha caído en la carrera. Si no te levantas y sigues corriendo y te quedas ahí, hay un problema. Es la idea. Amén. El verdadero creyente ha recibido a Jesucristo por fe como Señor y Salvador. Y uno cuando conoce a Cristo puede descansar en Él porque su salvación resulta de una vida que da frutos. ¿Tu vida está dando frutos? Dice, mira lo que dice Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den, ¿qué? Mucho fruto. Así prueban que son, ¿qué? Mis discípulos. Yo pruebo que soy hijo de Dios a través de mis frutos. La cosa con los frutos, hermanos, que uno no puede Ahí dice, fake it. ¿Ah? Es que tú no... Bueno, tengo que buscar la palabra. Pero tú no puedes demostrar algo que tú no eres. Y un cristiano que no es verdadero puede engañar a algunas personas por un tiempo, pero no puede engañarlos todos. Porque por los frutos lo conocerán. Los frutos espirituales no son obras. Es un resultado de una persona dedicada a la palabra de Dios, creciendo. Es algo que el Espíritu Santo hace en mí. Mira lo que dice Juan 15:4-5. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí, recuerda esa palabra de unas semanas atrás, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nadie puede hacer. Hermanos, si yo estoy separado de Dios, yo no puedo dar fruto. Es una demostración que no tengo a Dios, que no tengo una relación con Él, que el Espíritu Santo no mora en mí. Amén. El fruto que llevamos a Dios es el fruto del Espíritu que habita en nosotros, hermanos. Ahora vamos a Gálatas 5:22-25, que es el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto? Si yo tengo que demostrar fruto para demostrar que yo soy un verdadero hijo de Dios, ¿qué es el fruto? Yo quiero cuando leemos esta lista que ustedes vean que nada aquí uno puede crecer en sí mismo. Necesita el poder del Espíritu Santo
trabajando en ti para poder crecer. Dice, pero el fruto del Espíritu, ¿qué? Es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Es todo a través de la gracia de Dios. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a leer eso otra vez. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. So ya no puedo vivir como vivía antes. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu, hermanos. Amén, ¿no? So, tenemos que nosotros estar viviendo y andamos en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que si yo tengo que andar en el Espíritu y vivir el Espíritu para poder demostrar el fruto? ¿Qué es eso? ¿Qué es andar en el Espíritu? Y andar en el Espíritu, cuando leemos Efesios, es uno caminar en él, no es uno estar orando, dando vueltas, gritando, no, hermanos, es uno tener un tiempo de oración con el Señor y tener tiempo de escuchar su voz. El que está caminando con Dios está hablando con Él todos los días y está leyendo su palabra todos los días. Está activamente escuchando la voz de Dios y no leerlo para leerlo. Hoy tengo que leer estos versículos hoy porque si no, no puedo marcar mi lista. Hermanos, no te apultes de la lista. Es mejor no hacer un día y leer 10 días corrido. Lee un día a la vez. Lee suficiente para tú poder entender lo que está diciendo y sacar algo de lo que está aprendiendo. Ningún lugar la Biblia dice que tiene que leer la Biblia en un año, todos los años, y si no, no eres cristiano. Debemos de leerlo ¿para qué? Para poder entender la mente de Dios. Tener un entendimiento de la palabra, crecer en él. Lo que tú puedes capturar. A veces tengo que leer 6 versículos y digo, está loco, yo no voy a leer 6 versículos esta mañana. ¿Cómo puedo concentrar en eso? Yo leo lo que puedo capturar y uno puede meditar sobre lo que está diciendo. Yo tengo una mente pequeña, hermanos, yo no puedo cargar con tantas cosas. Y tú quieres poder entender la palabra. Y el Espíritu Santo ¿no le pasa a ustedes cuando tú estás leyendo a veces el Espíritu Santo te muestra algo ahí que tú tienes que cambiar en tu vida? Y después tú tratas de hacer así para que y te viene ese pensamiento otra vez. Ese es el Espíritu Santo convenciéndote a través de la palabra de Dios que es una área en tu vida. Y nunca leemos la palabra de Dios para convencer a otra, para tratar de juzgar a otros, hermanos. Eso pasa mucho con los cristianos. Leemos un versículo, ese versículo es bueno para mi esposa, se lo voy a dar ahí. Y este versículo es bueno para mis hijos. Pero no, lea la palabra de Dios para que Dios te hable a ti. Para que Dios te cambie a ti. Porque a veces los problemas con tu esposa y con tus hijos es tú. Y si tú no primero cambias, ellos nos van a cambiar. Amén. So, tengamos eso en mente, hermanos. Amén. Vemos aquí en la lista de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Cada uno de nosotros tenemos problemas en alguna maybe todas, maybe algunas, no sé cuántas, pero yo tengo problemas en algunas de estas cosas, hermanos. Y siempre tengo que estar orando al Señor. Yo me recuerdo bien temprano en mi camino con el Señor. Yo le oraba al Señor todos los días: Señor, enséñame a amar. Pues yo era un hombre bien frío y te podía hablar, otra vez, no con malicia, pero no me importaba la consecuencia de lo que yo le decía a una persona. Era bien, yo creo que honesto hasta una falta. Y eso no era bueno, ¿verdad? Especialmente cuando tú estás entrando al ministerio, tienes que aprender a ser más amable y tienes que también sentir el dolor de otros. Y es una oración que yo oraba todos los días, hermano. Porque la cosa es que el Espíritu Santo a mí me reveló que yo tenía un problema en esa área. Nadie me lo dijo. Yo era soltero en ese tiempo y era algo que yo oraba y sigo orando por en esa área. Pero mi esposa dice que yo he crecido en esa área, yo le creo a ella. Pero
Pero tenemos que ver que tenemos que estar logrando tú esta lista, Señor, en cuáles de estos frutos yo necesito más de ti, crecer. Dios, yo falto de paciencia. Ayúdame con la paciencia. A veces mi paciencia es más que con uno de mis hijos, porque ellos saben cómo. They know how to trigger you. A veces con tu esposo, a veces con tu esposa, y a veces con alguien en el trabajo. Ayúdame con la paciencia, Señor. Y cada vez que falla, me arrepiento de esto. Perdóname, Señor. Porque también tenemos que reconocer cuando fallamos. Y también te entrego esta área a ti y ayúdame a crecer. Tenemos que ser constantes todo el tiempo orando al Señor para que nos ayude en estas áreas. Ayúdame con el dominio propio, hermano. En especial, ¿cuántos hombres tienen problemas con el dominio propio? No se saben controlar. Ayúdame, Señor, otra vez. Ayúdame en mis pensamientos. Y cada vez, otra vez que nos desviamos, perdóname, Señor. Me arrepiento de esto. Ayúdame a virar y no volver para atrás a esto. Y constantemente, otra vez, ser vigilante de nuestras vidas. Pues eso es bueno otra vez. Esto es un texto bueno para uno memorizar. Y tú ves que en algunas personas que son más maduras, yo no sé, pero hay personas que tienen una fe que, otra vez, que nadie se la puede quitar, y tienen ese don de fe, y tienen esa habilidad, y ese fruto, y algunos tienen ese gozo, dice aquí el gozo y paz, y a veces cuando veo personas así, yo quiero pegarme a ellos para que se me pegue un poquito de ese gozo, ¿no? Porque hay personas que realmente hay un gozo que no viene del mundo, viene del Señor, y uno quiere pegarse a personas ahí. Hermanos, hay también cristianos amargados. Y yo cuando lo veo hago así porque le tengo miedo, hermanos, ¿no? Porque con pastor tenemos que bregar con todo el mundo, pero tenemos que ver a veces que nosotros somos el problema. Yo a veces no estoy promoviendo lo que enseñan los frutos, y tenemos que confrontar esas áreas en nuestras vidas para poder crecer, amén. Pero si nunca crecemos en ninguna de estas áreas, si no hay fruto, ni un poquito, que si un árbol de manzana y nunca tiene ni una manzana, hay un problema, ¿no? Yo compro una semilla, planto un árbol de manzana, crece el árbol y no tiene manzanas, no tiene fruto. Hay un problema, ¿verdad? Si yo digo, soy cristiano, estoy yendo a la iglesia, estoy yendo a los estudios bíblicos, pero siempre estoy en el nivel igual, siempre estoy con los mismos problemas, siempre estoy en los mismos pecados, y la cosa a mí ni me molesta mucho, porque otra vez, y vivo de la misma manera que antes vivía. Hay un problema, hermanos, hay un problema en nuestra alma, amén. Segundo, la espada viva y poderosa de doble filo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las conjeturas y de los teotanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, texto largo, ¿no? Y dice mucho. Estos versículos, el 12, explica. El 12 y el 13, cuando lo leemos, está explicando por qué debemos de esforzarnos a descansar en Dios. ¿Por qué lo debemos hacer? ¿Por qué debemos descansar en Él? ¿Por qué debemos de evitar la incredulidad y la desobediencia? Porque la desobediencia es fatal, hermanos. Si vivimos en desobediencia, es fatal. Morimos en nuestros pecados. Pero la palabra de Dios dice aquí, la palabra de Dios es ¿qué? Viva, poderosa y eficaz. La primera parte aquí, la palabra de Dios es viva. Y estaba hablando Caleb en la escuela dominical hoy, algo que él dijo. ¿Por qué a los israelitas
Porque en el Viejo Testamento la palabra de Dios es viva, es algo que se repite todo el tiempo. Y le dijo, le estaba preguntando a Samuelito, ¿por qué se repite eso? Y el muchacho conoce su Biblia. Y el Viejo Testamento es algo que se repite mucho. ¿Pero por qué? Y porque ellos también adoraban otros ídolos. Ellos se calvaban ídolos y adoraban otros ídolos y otros dioses. Moisés, cuando las 10 plagas de Moisés, Dios atacó uno de cada de los dioses de los egipcios en ese momento, demostrando su poder sobre los dioses de ellos, los dioses que muertos, que no son vivos. Pero el Dios de nosotros es un Dios que vivo. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios da vida y es vida, hermanos. Está viva, es activa, siempre está trabajando. No es como cualquier otro libro. Cualquier otro libro que leemos nos puede apasionar, pero la palabra de Dios nos puede cambiar eternamente. Es el único libro que tiene que Dios hizo, que tiene esa función, habilidad de cambiarnos de muertos a vivos. En 2 Timoteo dice, desde la niñez, hablando de Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante ¿qué? La fe en Jesucristo. Otra vez, él está diciendo que la palabra de Dios, las sagradas escrituras, le tiene el poder de ¿qué? De dar sabiduría y salvación en Cristo. Uno para venir a Cristo tiene que escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te llama a la salvación y uno viene a Él. La palabra de Dios da poder. Tú no tienes el poder de salvar a nadie. Por eso cuando uno está evangelizando tiene que usar la palabra de Dios. La palabra de Dios es que salva. Yo no salvo a nadie. Uno debe leerlo, poner a la persona a leer la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios otra vez trabaje en la vida de esa persona. Yo no tengo ese poder, hermanos. Y ni ustedes tampoco, para que sepan. Nadie tiene ese poder. Los cristianos también son, otra vez, nacidos de nuevos, dice aquí en 1 Pedro 1:23. Dice, pues han nacido de ¿qué? Nuevo, de una simiente corruptible, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante que la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros, hermanos. Nosotros somos nacidos de nuevo a través de ¿qué? De la palabra de Dios, que es viva, da vida, hermanos. La palabra de Dios es viva y vive y da vida, hermanos. Cada uno de nosotros conocemos a Cristo por la palabra de Dios y lo que hizo impactó en nosotros en un día, ¿no? Y si no he tenido esa experiencia otra vez que tú has visto a Dios y has visto tus pecados y te has arrepentido de tus pecados, debe de hacerlo hoy, hermanos. Porque uno no puede poner fe en alguien otra vez si no acepta la verdad de Cristo. Él vino a demostrar, Él vino a tomar nuestros pecados en Él. Y uno tiene que reconocer su pecaminosidad antes de recibirlo por fe. Tiene que uno arrepentirse de la vida que uno vivía en pecado y recibirlo a Él. Y otra vez, y arrepentir no es solamente aceptarlo, es dar vuelta y vivir para Él. Por eso uno no puede seguir caminando como un infiel, porque la palabra arrepintiendo dice que yo estoy dando vuelta y siguiéndolo a Él. Si lo estoy siguiendo a Él, ya no puedo vivir, no puedo vivir como antes vivías. Amén. La palabra de Dios es viva y dice también eficaz. La palabra eficaz se puede también traducir poderosa.
En la Nueva Traducción Viviente dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. En las Escrituras Dios nos ha dado una alma protectiva y poderosa. En la espada, hermanos, la palabra de Dios nos da el poder. Y tenemos que entender que el poder de Dios viene a través de su palabra. Cuando Dios creó el mundo, ¿qué Él dijo? Él habló, ¿verdad? Toda escritura es que inspirada, también se puede decir respirada por Dios, ¿verdad? Y hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, da vida y tiene poder para hacer lo que Él dice que va a hacer. Si Dios te da una promesa, ¿puedes tú confiar en ella? Sí, porque Él ha demostrado a través del tiempo que en mi vida que Él siempre cumple con las promesas que Él hace. En mi vida Él siempre ha cumplido con las promesas que Él me ha prometido, a mí me ha dado. Y nunca Él me ha fallado. Y yo cuento, y la cosa que es, cuando somos creyentes jóvenes, otra vez, tenemos más fe en nosotros que Dios, si somos honestos. Y esa fe va, otra vez estamos hablando del fruto, y creciendo. Esa fe va creciendo y creciendo y creciendo. Dios se ha demostrado a mí en mi vida, en este problema. Yo he puesto mi fe en Él, wow, y la próxima tengo más fe. Esta vez no tuve fe en Él y me caí, porque a veces no tenemos la fe que debemos tener, ¿no? Eso nos pasa a nosotros. Ay, no voy a esperar a Dios. Yo voy a tomar manos, esto en mis propias manos y voy a hacer esto. ¿Cuántas personas han hecho esto? Yo lo he hecho muchas veces, hermanos. Y después vemos que fracasamos y debía de esperar. Y tenemos que entender que la palabra de Dios da vida y es también poderosa para cumplir lo que enseña la palabra de Dios. Otra vez, pero para yo poder conocer esta verdad, tengo que estar en la verdad de Dios. Dice 2 Timoteo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Se le está hablando a Timoteo, pero también está hablando a los pastores y también está hablando a la iglesia. Solamente una persona debe de saber cómo manejar la palabra. ¿Cómo ustedes van a vivir su vida si no conocen la palabra de Dios? Deben de conocer la palabra de Dios con precisión, hermanos. Wow, yo tengo que entender todas las doctrinas y todo lo que enseña Dios. Cuando digo doctrina no es palabra grande, la palabra doctrina es enseñanzas de la Biblia. Es lo que significa la enseñanza de la Biblia. Tenemos que entender las enseñanzas, ¿no? Así cuando alguien nos dice algo raro, eso está raro. Yo nunca he escuchado, la Biblia no dice eso. Y te lee un texto, pero eso no dice el texto. Y es la razón por que le exponemos la palabra, para uno poder entender eso es lo que quiere decir. Él no está hablando de eso. ¿Y cuántas veces tú has escuchado personas tratar de coger una palabra y darle vuelta, hermanos? Tenemos que tener diligencia, otra vez la palabra diligencia. Yo no puedo crecer en mi conocimiento y ser aprobado en la palabra de Dios. Yo no cojo el tiempo de estudiar la palabra, hermanos. ¿Eso viene de qué? De parte de mí. Yo pongo la parte de mí de estudiar, el Espíritu hace la parte de Él en hacernos crecer, de modelarlo a Él. Amén. Dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra, dice aquí que también penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las conjeturas y los teotanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Haces, wow, es que la palabra, ¿cuántos de ustedes han tenido esta experiencia que han estudiando la palabra de Dios? Y a veces otra vez no pasa rápido. Y estudiando, y wow, y tú ves y a veces tú puedes ver la profundidad
de cómo Dios te está hablando a través de tu estudio de la palabra de Dios. Y a veces podemos saber cosas que Él nos está revelando a nosotros que antes nunca pudimos saber. Eso es el Espíritu Santo, hermanos, trabajando en nosotros. Pero ese poder, y otra vez la palabra dice que tiene el poder de dividir, de cortar, tiene dos filos. Hemos visto que, estaba hablando otra vez esta mañana de Efesios 6, y estamos hablando que la palabra de Dios es el único instrumento de la armadura de Dios que tiene que se puede hacer como dos diferentes instrumentos, uno para defender y uno para atacar, ¿no? Si yo puedo defenderme a través de lo que las malas enseñanzas, pero también se puede usar ¿para qué? Para predicar la verdad, para que otros vengan a conocer al Señor. Vemos el doble filo del poder de la palabra. Nadie puede venir a conocer a Dios si no es a través de su palabra. Y tenemos que saber cómo manejar esta palabra para poder penetrar los corazones de las personas que no lo conocen. Porque cuando la predicación de la palabra viene a uno, esta predicación entra en la profundidad de quiénes somos nosotros. Y podemos saber a Cristo por la primera vez y decir, wow, es que yo realmente soy un hombre pequeño delante de Él. Soy un pecador y necesito a Cristo. Nunca lo ha visto, pero hoy lo puedo ver. Esa es la palabra de Dios que está penetrando y te está abriendo los ojos, te está quitando el velo de otra vez de la seguidora que tenemos y te deja ver la luz por primera vez. Eso es solo el poder de la palabra. Por eso los químicos y hay cosas que uno trata de hacer de ganar personas al Señor y para que digan que sí. Hermanos, esos son jueguitos, hermanos. Si el cambio no es real, más que está una persona firmando un papel. Y estamos nosotros engañándolos a ellos. Que vengan a conocer al Señor. Vamos a ver el cambio en esa persona que están creciendo en el Señor. Podemos ver después de tiempo esa persona parece un creyente verdadero. Y vienen a la iglesia, vienen a crecer. Y tú ves que ellos tienen un deseo de servir y hacer cosas. Y todo, otra vez, siempre me fascina en ver una persona crecer de un niño a donde Dios lo está usando ahora. ¿Cuántos muchachos yo tengo el privilegio de verlo como niños y ahora son pastores? Y te digo, el conocimiento de ellos otra vez profundo. Bueno, Dios lo usa y Dios lo hace crecer. Eso es una bendición, hermanos. Pero hay muchos hermanos que nunca lo captaron. Son algunos, pero siempre hay algunos que también nunca recibieron al Señor. Y hoy están perdidos y hoy están en el mundo. Y eso realmente me da tristeza, hermanos. De saber que hay personas perdidas. Y otra vez uno lucha, ¿verdad? Uno trata de orar por ellos y predicarles. El resultado no es de nosotros. Pero sí sé que la palabra se fue predicada. Y en esa parte hice el trabajo que yo pude hacer. No puedo ser más que lo que Dios me llama a hacer. Amén. El último punto, Dios lo ve todo. Dice, no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas antes de los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Wow, este versículo presenta el conocimiento infalible que de la palabra de Dios sobre nosotros. Este pasaje podemos ver la palabra de Dios y Dios mismo, y hay una intersección. No hay separación de la palabra de Dios y Dios. Es uno y el mismo. Por eso nosotros realmente no tenemos temor de la palabra de Dios, pero si Dios me está hablando aquí, yo debo respetar y tener temor de todo lo que dice esta palabra, conocerla y entender lo que Dios desea que yo haga, ¿no? Y
Y muchas veces no le damos el valor a la palabra de Dios que debe tener. Dios me está hablando a mí. Dios conoce todos mis pensamientos y todas las actitudes de mi corazón. Y lo que quiero que vean aquí, hermanos, yo estaba leyendo esto y me puse a pensar, cuando yo leo la palabra de Dios y me desnudo ante la palabra de Dios y digo que, porque Él sabe todo, Él ve todo, pero nosotros también cuando estamos leyendo tenemos que tratar de leer la palabra de tal manera que abrimos nuestros corazones a Él para que Él nos vea y nosotros aceptamos lo que Él nos está diciendo. Y a veces nosotros leemos la palabra, pero no tomamos el tiempo de realmente entender lo que Dios nos está enseñando para dejarnos cambiar. Y a veces la falta de crecimiento es la rebeldía de nosotros. Y a veces yo creo que leemos la palabra y no sé por qué, pero no todo el tiempo es para escuchar la voz de Dios, para que me enseñe a mí, me demuestre a mí lo que yo tengo que cambiar en mi vida y Él abrir mis ojos a la verdad de mi vida, lo que yo tengo que ver. A veces venimos a la iglesia para recibir información. El pastor dio un buen sermón y aprendí mucho, pero no hay cambio en ti, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no penetró. Y no dejaste que Dios otra vez se revelara en tu vida y te cambiara a ti a parecer más y más a lo que está enseñando la palabra de Dios. Y eso es un proceso, hermanos. Tenemos que nosotros, mira lo que dice el texto, dice, no hay cosa creada oculta de su vista. ¿Hay algo que tú puedes esconder de Él? No, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante de los ojos de quienes tenemos que dar cuenta. Está descubierto ahí. Esto está conectado con el texto anterior, ¿no? Estamos aquí viendo la palabra de Dios y otra vez. Y como Dios nos ve a nosotros y nos conoce otra vez. Y cuando nosotros estamos escuchando su voz, porque la única manera que yo escucho la voz de Dios es a través de su palabra, no es escuchando espíritus que me están hablando, no, Él me habla directamente de su palabra y Él se está revelando a mí y Él me está enseñándome quién Él verdaderamente es y yo lo puedo ver para verlo a Él como Él es. Eso me cambia, hermanos, pues después yo tengo mi respeto para Él va a crecer, mi temor para Él va a crecer, Él se demuestra en mi vida. Pero una persona que no está descansando en Él, ¿va a escuchar la voz de Dios? ¿Va a corregirlo Dios? ¿Va a ayudarlo a crecer a Él? Por eso nunca va a dar fruto, hermanos, porque no puede escuchar, no puede ver a Dios, no puede entender, no puede escuchar su voz para ser cambiado por Dios. Siguen viviendo como antes vivían porque no saben de otra manera. Él es quien nos cambia a nosotros, pero si nosotros no estamos tomando el tiempo de conocerlo a Él, seguimos en el mismo rutina, hermanos. Calvino dijo, quiero terminar con estas palabras. Dijo Calvino, es cierto que el hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo, sino ha mirado primero el rostro de Dios y luego desciende de la contemplario de las escrituras y de las escrituras a sí mismo. No ha mirado primero el rostro de Dios, luego desciende de completarlo para Él, a través de las escrituras, escudriñarse Él mismo. Dios a través de su palabra, me abre mis ojos. Escudriñando yo la palabra, Él me está escudriñando a mí, me está demostrando las áreas en mi vida que yo tengo que todavía abrirle a Él y entregársela a Él. Nosotros, si no hacemos la parte de nosotros, Él no nos puede ayudar, hermanos.
Y a veces Él nos deja en un patrón hasta que nosotros aprendamos. ¿Tú quieres estar aquí? Ok, vamos a quedarnos aquí. A veces es una actitud. A veces es la manera que le hablamos a otros, a veces cómo tratamos a otros. No son pecados, son como hemos aprendido, hay pecados respetables que nosotros a veces vivimos y creemos, oh, yo soy así, Dios me creó. No, Él no te creó así. Sí, tú naciste así, pero Dios te puede cambiar. Es que tú no estás cogiendo el tiempo para crecer en Él y dejar que Él te cambie y te modifique a la persona que tú debes ser, porque nosotros debemos ser ejemplo, espejos de Él, ¿no? Reflejarlo a Él. ¿Por qué no estamos reflejando lo mejor? ¿Por qué no estamos demostrando fruto? Porque ayer fue una bendición como el testimonio de Debra, porque eso es fruto. Eso es fruto que otra persona pueda ver, que puede ver a Cristo en nosotros entre un grupo y como nosotros nos mostramos. Eso es una bendición, hermanos. Y no podemos negar eso. Eso es Dios trabajando en nosotros como una iglesia. Eso es, otra vez, cuando oigo algo, es una bendición porque ya veo que estamos nosotros creciendo y pareciendo más y más a Él. La pregunta es, cuando a través de estos textos, ¿cuántos de nosotros, cuando nos preguntamos realmente somos hijos de Dios, no pueden decir que sí? ¿Tú estás demostrando fruto? ¿Tú sigues en tus pecados? ¿Tú no estás arrepintiendo de tus pecados? Y si nunca has demostrado fruto, hay un problema, hermanos, ¿no? Y tenemos que cada uno de nosotros preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? Y otra vez, y si la respuesta es que todavía no conozco a Cristo, ¿qué va a ser el día, hermanos? Como dije la semana pasada, hoy. ¿Cuál es el día? Hoy es el día, hermanos, de uno recibir a Cristo. Y si uno quiere tener una conversación más de este tema, puede hablar conmigo después del servicio. Yo estoy aquí disponible a ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado en tu palabra. Gracias, Señor, por darme la salud para poder predicar hoy, Señor. Tú siempre respondes a las oraciones y doy gracias, Señor, y realmente te amo, Señor. Yo oro por tu iglesia, Señor, que estas enseñanzas, otra vez, los ayudes a ellos verse y examinarse. Porque la idea es terminar y perseverar hasta el fin. Que seamos corredores, que siempre lleguemos a la línea final, fuertes, demostrando mucho fruto, como enseña tu palabra, creciendo a ti y compartiendo esta verdad con este mundo que no te conoce, Señor. Que esto sea una realidad de cada uno de nuestros miembros. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que nunca te ha arrepentido, ha puesto su fe en ti, Señor, que hoy sea el día, Señor. Que hoy sea el día de salvación. Oramos por estos nombres, Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga.